Vale, pues bienvenidos a otro capítulo del podcast de Marketplace Lab. Esta semana tenemos con nosotros a Óscar Nogueras, que es CEO de On Translation. Hoy vamos a centrar el capítulo un poco en la importancia de las traducciones de nuestros listings, en hablar un poco de cómo internacionalizar nuestros productos y empezar a vender fuera, ¿no? de España en este caso. Y creo que Óscar es probablemente una de las personas que más conoce el cómo internacionalizar y cómo tenemos que tratar el tema de las traducciones. Por eso lo hemos traído hoy al canal. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal, Eric? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu podcast, que te sigo desde el episodio 1. Hostia, qué bien, qué bien. Me alegra mucho escucharlo. Yo con Oscar ya nos conocemos porque hemos trabajado en varios proyectos. De hecho, el 100% de los proyectos que tenemos en la agencia donde necesitamos a un traductor experto, se lo pasamos a Oscar y a su equipo porque trabajan muy bien y aparte pues a nivel personal también nos hemos visto varias veces en algunos eventos y por eso quería tenerte aquí, me hace mucha ilusión por eso, ¿no? Porque tienes muchísima experiencia. Para el que no te conozca un poco, ubícanos un poco acerca de tu trayectoria y de dónde vienes, Óscar. Pues para hacerlo cortito, eh, yo estudié filología inglesa, luego hice traducción, recursos humanos, bueno, una variedad de cositas, pero desde hace 13 años, que este año cumplimos 13 años, fundé la empresa que es On Translation, que somos una empresa de comunicación multilingüe y de traducción, y estamos muy especializados en toda la parte de e-commerce y también de marketplaces, aunque obviamente tocamos otros verticales. Y ya desde el inicio nos hemos ido metiendo en toda la parte de e-commerce, y sobre todo en la parte de traducción SEO, que es uno de los temas que a mí más me ponen. Hostia, 13 años y ahora desde que tengo la agencia, ¿no? Que somos muy nuevos y en total estamos desde enero. Cada vez que escucho a alguien que tiene una empresa con cierta ya bagaje, con lo difícil que es levantarlo y hacer que crezca, me quito el sombrero. O sea, 13 años al pie del cañón 13. y en un Se sector dice, tan se dice complicado. pronto, ¿eh? Sí, 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 sí. Está clarísimo que algo tenéis que hacer bien, si no, no estaríais donde estáis. Eso está Sí, clarísimo. supongo. Sí, no, no, es difícil y más levantar algo a pulmón, ¿eh? Que no, o sea, que es eso, ¿no? Que parece que fue ayer, pero no, no. Miras atrás y dices, son 13 años de Sí, sí, pico y sí, y a pala. pulmón. Eso también es importante, ¿no? Porque al final, hostia, cuando escuchas historias de startups, de no, es que llevan 5, 7 o 10 años ahí perdiendo dinero, pero no, algún día van a ser rentables. No, no. Habla con gente que la ha levantado desde cero, picando piedra y que es rentable, no sé si desde el primer día, pero desde ha tenido que buscar la rentabilidad desde siempre. A ver, On Total. Translation, ¿qué hacéis exactamente? Has hablado de e-commerce y de marketplaces, Ujú. de traducción y de SEO, pero cuéntanos un poquito más al detalle qué hacéis. Sí, pues ayudamos básicamente a todas las empresas, ya sean españolas o extranjeras, a vender cross-border, básicamente, ¿no? Em, yo siempre, cuando me preguntan qué hacemos, yo siempre me gusta decir que no hacemos traducciones, vendemos estrategia, ¿no? Que yo creo que es un tema que ya nos meteremos, entiendo, un poquito más adelante, pero una empresa como la nuestra da muchos servicios, no solo lo que comúnmente se llama como traducción, ¿no? Hay muchos servicios que dependiendo del tipo de contenido de la fase de internacionalización de la empresa en la que esté, pues serán los más adecuados. Y luego es cuestión de ir iterando cuando una vez has conseguido el retorno de la inversión, es ir iterando de servicio, haciéndolo como más profesional eh, o más específico, eh, hasta que luego, bueno, pues vas conquistando todo el mundo, ¿no? Vale, o sea que Que si hay entiendo una que cosa vais que... un poco de la mano del cliente, ¿no? No en ¿Mm? cuanto a si es necesario diseñar estrategia. O sea, no sois un traductor al uso.
Ujú. te envío un texto, me lo devuelves y ya. Vais más allá. Claro, a ver, si tú me das un texto y lo que quieres es que te lo traduzca, pues yo te lo traduzco, ¿no? Pero yo, pero yo creo que la gracia no es esa, ¿no? La gracia es, Claro. vamos a pensar qué quieres conseguir y a partir de aquí, pues te vamos a decir cuál sería la mejor estrategia, sobre todo teniendo en cuenta el coste, ¿no? Porque no será lo mismo una empresa que acaba de empezar con una empresa que ya está en 11 países, por ejemplo, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, pues es un poco tener todo esto en cuenta a la hora de diseñar o trazar esta estrategia ganadora para conquistar mercados, ¿no? No, no, está claro. Y, y hacer, perdona, sí, y hacer que un usuario que no te conoce, que no conoce tu marca, se acabe enamorando y acabe hablando bien de ti, ¿no? Que es lo que quieren todos, ¿no? O lo que Exacto. queremos todos. Exacto, exacto. Y has hecho mucho hincapié en el tema del SEO. Yo también soy muy... me gusta mucho el SEO, en este caso, ¿no? En el ámbito que me toca a mí, aplicado al marketplace, porque Ujú. por nuestra experiencia muchas veces te encuentras con clientes que, hostia, de repente pues sacan 5 líneas diferentes de producto, ¿no? Y como que hay mucha prisa por lanzar el producto y hay que tenerlo publicado en Amazon ya, porque ya está fabricado, porque ya quieren enviar y todo con mucha prisa, ¿no? Y nuestra experiencia lo que nos dice es que la calma y el poder trabajar ese listing correctamente, hacer un estudio para palabras clave bien hecho, eso realmente es lo que va a determinar que ese listing pueda funcionar a largo plazo, ¿no? O sea, que al final ir un poquito más lento en esa fase inicial de lanzamiento o de elaboración del listing, ¿no? Es dar un paso un poquito más lento, pero luego vas a acelerar el crecimiento, ¿no? Vosotros habláis de traducciones SEO, concretamente lo definís como localización de contenido y optimización para motores de búsqueda. ¿Qué nos puedes contar exactamente de cómo Ujú. trabajáis, ¿no? ¿Cómo funciona este servicio? ¿Cómo lo trabajáis vosotros? Mira, yo si quieres te cuento de dónde viene esto, porque es una historia así bastante, bastante curiosa. Justamente nosotros al principio de tener la empresa, eh, yo estuve como el primer año solo, trabajando en otra cosa y montando la empresa, pero ya el segundo año que ya empecé a tener trabajadores, estábamos en un coworking. Te hablo de hace 12 años, o sea, cuando un coworking habían dos en Barcelona, ¿vale? Eh, y entonces, claro, la gracia de estar en el coworking, además era un coworking muy internacional y todo esto, era que teníamos potenciales clientes dentro del coworking, ¿no? Entonces, había una agencia de e-commerce y de marketing eh, ya por aquel entonces que hacíamos proyectos de localización web, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, en un proyecto, Sergio, no, es el CEO todavía de esa agencia, me decía, mira, Óscar, tenemos que hacer esta localización web, pero tenemos que hacerla de tal manera que utilicemos las palabras que utilizan los usuarios en tal mercado. Y yo decía, esto que me está contando, que me está diciendo, ¿no? Y entonces eso fue como el inicio de empezar a investigar, ¿no? Que yo no tenía ni idea de lo que era el SEO, te hablo de hace como 12 años, empezar a investigar en cómo podemos unir una localización de contenido, es decir, eh, emocionar al usuario en tal mercado eh, utilizando expresiones locales, etcétera, etcétera, pero además utilizando palabras clave eh, que ese usuario en tal mercado utiliza para encontrar tal producto o tal servicio, ¿no? Y así fue como nació un poco el servicio, ¿no? Que ahora dentro de nuestro sector, el sector de la traducción, y dentro incluso del sector de marketing, yo creo que ya se empieza a oír, ¿no? Lo que es el servicio de traducción SEO o localización SEO, pero antes esto era un servicio totalmente novedoso, ¿no? Eh, y de lo que se trata es precisamente esto, ¿no? Partiendo de, sobre todo, de un briefing inicial, tienes que conocer muy bien la marca, el producto, el servicio, para saber en origen cuáles son sus puntos diferenciales, etcétera, etcétera, eh, para luego saber si estos puntos diferenciales se pueden traspasar a otro mercado. Porque a lo mejor lo que para el mercado español es importante destacar de un producto, no lo es tanto para el mercado alemán.
porque ellos tienen otras expectativas culturales, tienen otras necesidades y obviamente eso se traduce en otras palabras clave. Entonces, yo siempre digo mi frase mágica, sin briefing no hay paraíso. Entonces, para mí, la traducción SEO siempre empieza con un briefing. Luego, obviamente, tenemos que mirar la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia local? ¿Qué palabras clave utiliza? Si utilizamos Helium, ¿no? Que casi todo el mundo utiliza la Helium 10, le robamos a ese top 5 o top 10 las palabras clave por las que está posicionando. Vemos cuáles pueden o no encajar con nuestro producto para decidir si vamos a utilizar las mismas o no. Y a partir de ahí hacemos lo que se llama, hacemos un keyword research, ¿vale? Nativo, porque como acabo de comentar, el keyword research es básico si lo que queremos es descubrir realmente cuál es esa intención de búsqueda local, ¿no? Claro. ¿Qué está buscando un alemán cuando está buscando una mesa para que haga match con nuestra mesa que estamos vendiendo, ¿no? Porque a lo mejor ellos están buscando una característica más de durabilidad que nosotros, o están buscando una característica más de singularidad que nosotros, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que descubrir, se tiene que trabajar muy bien, también haciendo el keyword research, y luego a partir de ahí, cuando ya hemos hecho briefing, competencia y keyword research, hacemos lo que se llama una transcreación del contenido. Este concepto me gusta. Este concepto te gusta, ¿no? La transcreación no deja de ser una mezcla entre localización, es decir, traducción con componentes locales, ¿no? de la cultura local, más copywriting, ¿vale? Es decir, el objetivo de aquí es emocionar y el objetivo de aquí es darle directamente a ese usuario de otro mercado lo que está buscando, ¿vale? Vale. Y obviamente teniendo ese componente emocional, ¿no? Enganchando a ese usuario emocional, siempre obviamente basándonos en un briefing y unas características del producto. Esto sería un poco, es ultra resumido lo que sería un poco el servicio Hostia, no lo has explicado perfectamente. Lo has de explicado traducción perfectamente. SEO. Claro, a mí me surgen algunas dudas, ¿no? Entiendo que este servicio, o sea, para poder hacer una transcreación, ¿no? Para poder realmente ir más allá en cuanto a lo que es una traducción, probablemente necesitáis tener a gente nativa, ¿no? No, claro, o Cada sea, idioma. O sea, obviamente. no vale con saber, no, yo es que he No, estudiado 3 años de francés. No, no. Aquí necesitas un conocimiento muy profundo de la lengua. sí, total. Nosotros, además, como empresa, estamos certificados por la ISO 9001 de calidad, con lo cual estamos obligados a solo trabajar con Vale. traductores y traductoras de formación que como mínimo tienen 3 años de experiencia en el sector en el que traducen. Wow. Es decir, una persona que haga moda no será la misma que haga, me lo invento, biomedicina, por ejemplo, o medicina, o complementos alimenticios, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que es gente que además Está de ser especializada, ¿no? traductores Dentro de la traducción, profesionales, además, están especializados en un claro, sector en claro, concreto, ¿no? claro. Porque tienen que entender muy bien sobre el producto, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que también está ahí un poco la parte diferencial. Y luego, hacer una transcreación no es tan sencillo. Eh, Porque tú imagínate que ese keyword research nativo que ha hecho este equipo nativo alemán o francés o inglés o lo que sea, descubren unas palabras clave que no existen en el listing original. Claro, tienen que crear un contenido que no existe en el listing original para meter esas palabras clave, Claro, y a lo mejor ¿no? realmente lo estás cambiando. O sea, si hicieras el proceso inverso, a lo mejor el resultado sería un listing totalmente distinto, ¿no? Es que normalmente, o sea, no es totalmente distinto, pero por ejemplo hay bullet points que muy probablemente no existan. Eh, Claro. Porque, pues yo qué sé, se da mucho más importancia a toda la parte eco, no sé qué, en Suecia que en España.
pues si ese producto es susceptible a eso y aquí en España se ha puesto como producto vegano, pero sin decir nada más, en Claro. Suecia eso se tiene que mm, extender porque para esa cultura es mucho más importante, Claro, ¿no? se me ocurre algún ejemplo como por ejemplo, aquí está muy extendido, por ejemplo, en algunos listings, ¿no? El poner en un bullet fabricado en España Ujú. y a lo mejor este bullet está Mira, de este es puta un buen madre. ejemplo. Claro, es un bullet que probablemente no está muy bien para vender aquí, pero si te vas al mercado alemán, a lo mejor ¿Sabes lo eso que resta. hacemos? ¿Sabes lo que hacemos? ¿Qué hacéis? Ponemos fabricado en Europa. Claro, claro, Fabricado en Europa y luego en el ballet, fabricado en Europa, España. claro. Pero si lo ponemos en el título, que normalmente este tipo de cosas que a lo mejor en el título español no lo pones si no te cabe y da igual, en Alemania es uno de los países donde nosotros, aunque no exista en el título español, lo ponemos en el título alemán, Sí, ¿vale? es Fabricado probablemente en uno de los Europa. mercados, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el mercado más complicado a la hora de traducir un listing o de hacer una transcreación? ¿El alemán a lo mejor aquí en Europa? Alemán y francés, sin duda. A lo mejor Son el dos de italiano los mercados más importantes, ¿no? Mm, O sea, más grandes, ¿no? Que todo el mundo que quiere meterse en el pan europeo o hacer cross-border eh, siempre mira, ¿no? Alemania, ¿no? Básicamente, pues eso, ¿no? Por el volumen, ¿no? De ventas posibles y Francia también y ya si hablamos de e-commerce normal y ya no solo de Amazon, pues claro, como Francia está aquí al lado, pues está aquí al lado y me mm. tengo que ir ya. Eh, pero son dos de los mercados más difíciles, No, no, ¿vale? Alemania, esta semana justamente leía una noticia donde hacían un ranking del top 10 marketplaces, ¿no? URLs de marketplaces con más tráfico. Evidentemente, primero era Amazon.com, Ujú. pero Amazon Alemania creo que estaba el 8 o el 9 a nivel mundial. Es Tela. decir, que es un mercado al que hay que atacar y es importante. Y nosotros también nos encontramos con eso, que es el mercado donde cuesta más, aunque sea el más grande y el más potente, es el que cuesta más arrancar un listing que viene de España. En cambio, mercados como a lo mejor el italiano, no sé si es por el hecho de que al ser mediterráneos pues nos parecemos más, pero es donde acostumbran a arrancar antes los listings cuando empezamos a vender fuera. Sí, no, y porque la cultura no es tan, o sea, no está tan alejada. O sea, Claro, culturalmente somos primos, ¿no? Como diría yo, sí, con los italianos, ¿no? Que también tienen sus cosas ¿no? Su idiosincrasia, pero obviamente Alemania y Francia o lo haces muy bien o vas a perder cuota porque son muy sensibles a temas culturales, a temas lingüísticos, a la que ven que hay algo que no les acaba de cuadrar, no vas a vender tanto como venderías. Son mercados complicados. sí, sí, sí. Si lo haces bien, lo Y además la petas. barrera del idioma es, o sea, claro, al final, por proximidad, ¿no? de lenguas, con el francés o con el italiano, tú ves un listing y aunque no sepas el idioma, entiendes más o menos lo que te están contando. Pero con el alemán, yo es que, claro, yo no tengo ni papa de alemán. Claro, ¿qué pasa? Que a veces los clientes te dicen, no, tira de ChatGPT y traduce el listing. O tira de traductor de Google. Hostia, a lo mejor con otro idioma te atreves un poco a hacer algo, pero yo es que con el alemán yo no me atrevo. Al final, bueno, el cliente manda, ¿no? Pero mis recomendaciones siempre, no, 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 o sea, ni loco, ni loco con un idioma como ese, porque por lo que decimos, ¿no? Por lo complicado del mercado, por lo exigentes que son los alemanes y porque además es que si hay una barbaridad en el título, no te das cuenta. Es que necesitas a alguien que sepa el idioma. Yo, mira, yo con toda la parte que entiendo que luego hablaremos, ¿no? Un poco de traducciones Sí, automáticas y de sacaremos el tema ChatGPT, de la IA. etcétera. Pero obviamente, si estamos hablando de un cliente que tiene 1000 listings, no puedes hacer una traducción SEO ahí, porque ¿cuánto vas a tardar en recuperar la inversión? O sea, Ya. es imposible, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo por fases, ¿no? Escogiendo muy bien qué productos lo vas a hacer bien ya de primeras y luego hacer una traducción automática, pero siempre con revisión humana. O sea, no te puedes cargar, y más si quieres hacer marca, ¿no?
que al fin y al cabo yo creo que es uno de los temas candentes, ¿no? También en el ecosistema Amazon, ¿no? Lo que queremos Totalmente. es hacer marca, ¿no? Y lo que no podemos hacer es cargarnos nuestra marca nada más empezar, ¿no? Eh, entonces, traducción automática, sí, vale, pero en depende de qué casos, pero siempre con revisión humana. O No, sea, no, hay has un hablado servicio que de se las llama, fases. Yo creo que eso es la clave, ¿no? claro, Marcar una estrategia. Cuando hablamos de saltar al cross-border, la paneuropea, la modalidad que elijas para vender fuera, yo creo que esa es la clave. Definir una estrategia clara y no intentar atacarlo todo de golpe, porque si no, es lo que tú dices, ¿no? Al final, aunque la traducción tiene un coste, que aún así yo siempre he considerado que no es, o sea, para mí no es, no, claro, la paga el cliente, pero, pero para mí no es cara la traducción, o sea, siempre considero que es un servicio que, no te diré que es barato, pero al final, ¿qué te costaría tener una persona in-house nativa de cada idioma, ¿no? O sea, ¿qué coste tendría eso? Es imposible. Entonces, yo creo que el poder tener un socio, un partner, un colaborador como un Translation o como, no sé, tantas otras, ¿no? Al final, pero que puedas confiar y que te ayude a poder hacer esos lanzamientos de una manera ordenada, pum, se lo envío, lo tengo, voy planificando. Yo creo que esa es la clave, es que si no es imposible. no, no, ya te digo que es que la gracia yo creo que es precisamente la estrategia, ¿no? Nosotros, mira, hicimos un cliente con muchísimos listings y la gracia fue, primero vamos a hacerlo por país y luego dentro de cada país vamos a escoger, haciendo un keyword research previo mínimo, qué productos se van a vender antes para que recuperes la inversión antes y poder hacerlo por lotes, ¿no? Claro. Por Para familias, a hacerlo lo mejor, bien, ¿no? claro. Bueno, ya no lo hicimos tanto por familias, o sea, qué productos pensábamos que se iban a vender antes, Vale, para que así recuperara la inversión antes y pudiéramos seguir con el catálogo, ¿no? claro. Eh, Porque luego está todo el honeymoon period este, ¿no? De cuando subes un producto. Mm. Yo creo, por nuestra experiencia, que si directamente has hecho bien el keyword research ahí y ya te mete bien dentro de ese honeymoon period donde te tiene que meter, luego lo petas. Estoy Es decir, súper de acuerdo, súper es de decir, acuerdo. si vas con automática, que Amazon dice, bueno, a ver esto que es, que no es, que sí, que no sé qué, que no sé qué, luego meterte donde te tienes que, o sea, que te meta donde te tiene que meter Va a costar mucho es más. más Es que, difícil. Si lo haces bien desde inicio, o sea, tienes muchísimo ganado, sí, ¿vale? mira, es que justamente lo hablaba ayer con un cliente que me pasó un montón de listings para crear, ¿no? Y me decía, no, no, pero es que con lo que yo te he pasado, las imágenes y el texto y los bullets, más o menos está bien. Y lánzalo, hacemos un bind para las reviews y la gente lo entenderá. Y claro, mi respuesta es, sí, sí, no, la gente lo entenderá, de eso estoy seguro, pero nosotros quien queremos que lo entienda es A9, es el algoritmo. Entonces, aunque tardemos una semana más o los días que hagan falta, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer un estudio de palabras clave. Vamos a lanzar el listing como toca. Porque aunque tardemos eso, ¿no? Unos días más, luego es que la velocidad de ventas la vamos a coger mucho antes. Estoy súper de Totalmente. acuerdo con lo que comentas. Y a nivel internacional, pues ni te cuento. O sea, claro, No, es que se no, no, es que es multiplica. así, o sea, es que es así, o sea, porque lo hemos visto con clientes, ¿eh? O sea, que es Sí, que sí, sí. no, Nosotros, no tanto tú, vosotros como nosotros, el hecho de haber trabajado con tantas cuentas, tantos clientes, al final tienes la experiencia de haberlo hecho, ¿no? Sabes que es el listing, que has trabajado, que le has dado mimo y que lo has podido. es que se nota, Se es nota, que se se nota. nota, Sí, es que se es que no nota. hay otra. Mira, este verano hicimos una, un proyecto de unos productos X para dos clientes diferentes, ¿vale? Uno era cliente final y el otro era agencia. Em, Era el mismo tipo de producto, aparentemente, ¿vale? Habían sus diferencias, pero bueno, a nivel de listing era
la misma categoría, el mismo tipo de producto, etcétera. Lo que pasa es que obviamente son dos marcas diferentes y cada marca tiene sus cosas diferentes, ¿no? Mm. ¿Qué sucede aquí? Que la agencia dice, uy, no, el Keyword Research, aunque sea internacional, ya te lo hago yo. Y el cliente dijo, o sea, yo quiero todo el servicio de traducción SEO. Es decir, por una parte solo hicimos transcreación y por otra parte hicimos todo el servicio. Es decir, briefing, competencia, keyword research. Adivina qué producto lo ha petado Claro, o lo no, está no, es petando. que sí, sí, Y sí. es que además tú ves el keyword research que hicimos nosotros y el keyword research que nos ha dado una agencia que no tiene ni idea de alemán o que no tiene ni Claro. idea de inglés, por mucho que todo el mundo hable inglés, es que salta a la vista. O sea, es que Es no que tiene nada que se ver. cuelan muchos términos. Si el que está acostumbrado a hacer estudios de keywords sabe perfectamente que, aunque sea un listing ya de estos potentes que están bien posicionados, tú lo pasas por Helium y a veces salen ahí unas barbaridades que piensas, Claro, joder, si esto yo lo estoy haciendo en un idioma que no conozco, madre mía, la que lío en el listing, porque le meto ahí, es que vete a total, saber. total. Cualquier locura, Entonces, cualquier por eso, locura. y ahora volviendo un poco a lo del honeymoon, ¿no? Hostia, no nos la juguemos que en el honeymoon, ¿no? O sea, no Vamos a metamos aprovechar ahí, las pocas ventajas que claro, tenemos a veces. claro, ¿no? Sí. No sé. Sí, sí. Y me surge ahora también la duda, ¿no? Hablando un poco de los resultados que a veces te arroja Helium. Tema de ortografía. Las faltas ortográficas, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Porque a veces hay muchas palabras que la gente lo escribe mal. Y las búsquedas que te aparecen en Helium son así, son escritas mal. Nosotros, si no es Alemania y Francia, hay veces que hasta hemos metido alguna palabra clave por ahí en algún ballet sin que se note mucho. Obviamente en el título no, porque Claro. vale que tenemos que gustar a 9, pero o sea, tenemos que gustar al usuario, ¿no? Esto para empezar. Francia y Alemania intentamos hacerlo lo más perfecto posible. Todo y esto, en Alemania, por ejemplo, o el alemán, hay muchas veces que la misma palabra se puede escribir de dos maneras diferentes. Con guión, sin guión, junto, separado. ¿Vale? Entonces, esto no es que sea ortográficamente incorrecto, sino que convencionalmente, o sea, por convención, se suele escribir o digamos que la norma marca que sea junto, por ejemplo. Pero la gente a lo mejor lo hace por separado. Entonces, lo que sí que hacemos seguro es el título perfecto, con las keywords, o sea, normativamente perfectas, ¿no? Las mejores, las que tengan más búsquedas, menos competencia, etcétera, lo de siempre. Pero luego, en los bullet points, sí que a lo mejor metemos alguna de esta que no está incorrectamente, pero no es lo convencional. Ya. Luego aquí está el otro tema, que es el tema de los acentos, por ejemplo, en francés, ¿no? Títulos, obviamente, perfectos. O sea, no, ahí sí que no nos las jugamos, ¿no? Entonces, sí que solemos meter alguna que se escribe con acento, pero la gente lo busca sin acento dentro de algún bullet point. Vale. Y las que están mal escritas directamente van a backend. Claro. Claro. Eso es Pero importante. intentamos jugar Aprovechar, un ¿no? poquito, Ese espacio que tenemos detrás de lo que no claro. se ve dentro de Amazon, que a veces, a mí me pasa a veces, que haces alguna auditoría de alguna cuenta y te das cuenta que productos muy importantes de algún cliente no tienen keywords en el backend. Y es un espacio también súper útil para poder informar un poco más, ya no al usuario, sino al algoritmo de qué va nuestro producto. Total, total. Intentar meter ahí mucha long tail también, ¿no? Claro. Si no la hemos podido poner en los ballets. No sé, el tema este es complicado, ¿eh? El tema de los acentos o de esto. Eh, Intentamos, o sea, Francia y Alemania intentamos hacerlo perfecto, pero incluso los equipos nativos franceses dicen, no, es que esta keyword que tiene tantísimas búsquedas, aunque obviamente el algoritmo A9 sabe perfectamente que se referirá a la misma keyword,
Vamos a ponerlo por si acaso, ¿no? Ya. Eh, no sé, ¿tú qué piensas sobre esto? Yo tengo un poco de debate, alguna vez lo hemos hablado con el equipo. Yo entiendo que A9 es capaz perfectamente, o sea, es evidente, ¿no? Que interpreta perfectamente si el acento o no el acento. A mí me pasa un poco como a ti en cuanto a los títulos. O sea, a mí me gusta que los títulos, ya por un poco de imagen de marca, ¿no? Ujú. Vale que a lo mejor se busque sin acento, pero probablemente habrá que el usuario que cuando lea un título de un listing que le falta un acento piense, vaya cateto el que lo ha escrito. Porque hay gente que Total. es así y que seguro que Sí. lo piensan. Entonces, en el título también estoy contigo, ¿no? Que sea lo más perfecto posible. Y en los bullets sí que nos permitimos un poco más de licencia de tirar de cosillas que a lo mejor, No pues. mucho, claro, no mucho en Exacto. Francia y en Alemania, tampoco nos pasemos porque son como son. Eh, y luego, a mí hay mucha gente que me dice, pero si es que la gente no se lee, o sea, no se lee los bullet points, no se lee el contenido A+, no se lee nada. Yo esto lo dudaría. Yo creo que la gente se lee más de lo que creemos. Y los franceses y los alemanes te aseguro que se lo leen. Seguro. Sí. Vamos. Yo creo que sí. Claro, nosotros a lo mejor tenemos ese sesgo del profesional de fijarte en estas cosas, ¿no? Claro, yo veo un listing que no tiene bullets y me peta la cabeza. Pero entiendo que no todo el mundo es así. Y también interpreto que según la tipología de producto, pues tienen más importancia, tienen menos. En el sector de la suplementación, que siempre pongo como ejemplo, porque es un tema que nosotros tocamos mucho, pues ahí tiene muchísima importancia, porque el cliente que está buscando pues un complemento alimenticio en concreto, pues quiere saber exactamente qué componentes hay, para qué sirve, para qué no sirve, y lo de la Plus igual, ¿no? Si quiere informarse un poco más acerca de las propiedades de un producto, de las características técnicas, tienes que hacer scroll hacia abajo porque no hay espacio físico en los bullet points. ¿Que no son la mayoría? Pues seguramente no son la mayoría de los clientes, pero una gran parte sí. Una gran parte sí. Sí, es que estamos muy acostumbrados, ¿no? A eso, ¿no? A la lectura de saltándonos, ¿no? Bueno, ya lo dicen, ¿no? Que leemos en F, ¿no? En Internet, ¿no? Y de ahí la importancia también de toda la parte de los títulos, ¿no? Pero yo es que tampoco me la jugaría mucho. O sea, yo creo que es importante no liarla. No pasa nada, no Vale, a ver, pasa nada. Oscar, hemos hablado un montón de SEO, de traducción para SEO, pero también ofrecéis, ¿no? También habláis en vuestra página web de servicios de traducción de SEM. Eh, Entiendo que también la importancia es clave, ¿no? Porque Ujú. cuando montas una campaña de advertising, ya sea en Amazon, ya sea en e-commerce o donde sea, también cobra mucha importancia, ¿no? El poder traducir esa creatividad o el anuncio que estés montando. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo trabajáis? Pues es un poco siguiendo el mismo workflow, ¿no? Que la traducción SEO, ¿no? Yo creo que la clave aquí es el briefing, competencia, un keyword research nativo. Y aquí, o sea, si tenemos un poquito más de margen en la traducción SEO, porque hay más contenido donde jugar y donde poder meter las keywords, claro, en un anuncio el, el espacio es mucho más reducido, ¿no? Entonces aquí directamente, eh, o el 99,9% de las veces, los textos de los anuncios son nuevos. O sea, aquí es Claro. casi copy puro y duro. Porque precisamente las necesidades culturales son totalmente diferentes, ¿no? En, en un, Sí, sí. de un mercado a otro. A mí siempre me gusta poner un ejemplo cuando hablamos de traducción SEM, eh, en este caso de Google Ads, pero bueno, es aplicable a cualquier PPC, campaña de PPC. Nos contactó una empresa de aquí de Barcelona, de apartamentos así un poco alto standing aquí en Passeig de Gràcia, que querían hacer unas campañas de SEM eh, para, eh, para, eh, para sus apartamentos turísticos en los típicos países de Europa, ¿no? Francia, Alemania, no sé qué, ¿no? ¿Qué pasó?
que bueno, hicimos el briefing. Si tú ves el anuncio original, era un anuncio de esos que a mí ni me emocionan, ni pin ni pam, pero bueno, yo aquí no me meto. Era el anuncio que tenían en español. A partir de ahí, tú sabes que en los anuncios de Google Ads abajo te aparecen las extensiones de los anuncios, ¿no? Y había una pequeñita palabra que ponía parking, ¿no? Porque estos apartamentos tenían parking. ¿Y qué sucede? El equipo nativo de Francia, cuando recibe el encargo, empieza a hacer el keyword research, mira los competidores, entiende muy bien qué tipo de apartamentos son, que eran muy enfocados a familias, así como un poco alto standing, etcétera, etcétera. Eh, y se dan cuenta que existen palabras clave con un CPC bajísimo, muy long tail, que eran apartamento en Barcelona con parking. Esa palabra clave que existía en Claro. Francia pero no existía en España, que en España no se le había dado ningún tipo de importancia, ¿qué hicieron? La pusieron en el título, cosa que no existía en el anuncio original. ¿Y qué pasó? Pues que con un CPC bajísimo empezaban a entrar clientes a saco. ¿Por qué? Porque descubrieron esa palabra con una intención y con unas necesidades que buscaba el mercado francés para ese tipo de producto, que en este caso era un apartamento Claro, esto aplicado al aquí en Barcelona, ecosistema ¿no? Amazon, Entonces, probablemente la gracia estaríamos es hablando esa, ¿no? de esos anuncios de Pues Sponsored Display, de Sponsored Brands, donde montamos una pequeña exacto. creatividad o hacemos una colección de productos y lo puedes lanzar sin más, sin ningún título, sin nada, pero Amazon te da la opción de meterle un título ahí. Ahí sí que cobraría también mucha más importancia Ujú. el ponerle un copy muy cortito, si al final no, estamos hablando de probablemente una palabra clave transaccional Ca- que se ajuste a lo que el cliente espera ver. Claro, es Exacto. meterle el dedo en la llaga, ¿no? Exactamente ahí en el pain total que tengan en ese mercado, ¿no? Y es un poco lo que pasó con con este, con este Claro, que proyecto puede ser que a lo mejor de montes una SEM, ¿no? campaña de Que publicidad y hicimos digas, hostia, esto no para... está funcionando, y a lo mejor no es que no funcione porque el producto no es bueno, sino porque a lo mejor has puesto una barbaridad en el título y el cliente pues lo ignora directamente. Ujú. Exacto. Total, total. Ujú. Y antes, una cosa que se me ha pasado ahora volviendo un Mm, poco atrás con el tema de las imágenes, no hemos sí, hablado de vídeos, ¿no? Y totalmente. cada vez Mm, se ponen más vídeos, ¿no? A nosotros nos pasan eh, también vídeos, ¿no? Ya hay veces que hemos hecho desde subtitulación de vídeos hasta en un caso llegamos a hacer, para una marca que tenía mucha pasta, llegamos a hacer voiceover, ¿vale? Aunque ahora con la IA esta fantástica que te replica voces veríamos a ver, ¿no? Pero sí, sí, o sea que los vídeos claro. obviamente también hay que Qué guay cuando entra un localizarlos. cliente que tiene presupuesto, ¿eh? Y se pueden hacer cosas chulas. Ah, no, es verdad, es así, No, pues es sí, así. porque Cuando dices, tienes carta ostras, es blanca que y hay dinero para hacer las acciones que tocan, y dices, mira, vamos a hacer esto, luego sí, esto, y te dicen, sí, eso es y un dices, lujo. genial. Has hablado ahora de la IA y de las voces. Vamos a abrir el melón de la inteligencia artificial. Estarás El melón. bueno, no voy a decir nada, una palabra malsonante, hay que te pregunten, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos, ¿no? Con la inteligencia artificial? ¿Crees que va a llegar un día donde no vamos a necesitar de traductores o siempre no sé, siempre vamos a necesitar un check humano? Mira, hace un mes apareció este artículo que no sé si lo leíste, que lo compartí por LinkedIn, que decía, titular así, en el Confidencial, la nueva IA de Meta jubilará a los traductores. Y yo decía, hostia, qué guay, que me voy a jubilar antes de los 50, ¿sabes? Eh, pero yo creo que nada más lejos, ¿no? Tú cuenta que nosotros en el sector de la traducción o de la comunicación multilingüe llevamos desde los 60, que creo que apareció el primer motor de traducción automática,
con esa lidiando pregunta, ¿no? con la traducción automática, ¿no? Entonces, para lo que para otros sectores, ChatGPT o la IA ha sido súper disruptivo, para nosotros tampoco Ya, nos ha sorprendido tanto. O sea, obviamente, eh, ChatGPT, si hablamos de, de la IA de OpenAI, tiene muchísimos datos, ¿vale? Y puede parecer que el resultado es mejor que un Google Translate o que un DeepL, por ejemplo, mm, para nombrarte algunos motores de traducción automática neuronal, que se llaman estos, que son así como más famosos. Hay estudios académicos, y te lo digo, o sea, compañeros de la universidad, que han hecho estudios en el que todavía hoy en día, eh, a día de hoy, con ChatGPT 4, eh, en dependiendo qué idiomas, es mejor todavía la traducción automática neuronal, es decir, DeepL y Google Translate, vale. que OpenAI, Mira, para este dato empezar los por ahí. conocía. ¿Vale? ¿Qué su- sí, sí, sí. Qué sucede con la traducción automática? Y ahora ya me meto en tema de traducción automática y luego ya hablaré un poco de la IA. Cuando hacemos una traducción, por ejemplo, del español al sueco, imaginamos que nos queremos ir y Mm, abrir Amazon en Suecia, ¿no? Si metemos nuestro texto de los listings en Google Translate o en DeepL, en, en el mejor de los casos de pago, que en el peor de los casos siempre suele ser no de pago, eh, ¿qué hacen estos modelos? Siempre utilizan al inglés como puente. vale, Es decir, hacen español-inglés, inglés-sueco. ¿Vale? Con lo cual, es como el juego ese de los pasar mensajes, ¿no? errores o las De cuando éramos posibilidades de pequeños, que se pierde error. información. Exacto, claro. Claro, entonces las posibilidades de Claro, error se multiplican, ¿vale? Esto no sucede con lenguas latinas, por ejemplo. Yo creo que cuando hacen español-portugués o español-italiano es directo, no pasa por el inglés, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta claro. también, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo no estoy en contra de la traducción automática porque es imposible, o sea, es que no puedes estar en contra de la traducción automática porque es una realidad y se está generando muchísimo contenido todo el rato y cada vez somos más globales en el mundo. Y para entendernos, como mínimo, un Google Translate para saber qué me estás diciendo, algo entenderé. Ahora, poner mi marca a expensas de una traducción automática sin una revisión humana, Estoy yo de no me la acuerdo. jugaría. Yo tampoco, la verdad es que no. Sí. Entonces, que luego cada uno, obviamente, dentro de sus posibilidades, Mm, pues haga lo que crea conveniente. Pero yo no me la jugaría. Y con la IA pasa exactamente igual, ¿no? Nosotros, claro, cuando nació, o sea, cuando abrieron eh, ChatGPT fue como, uy, a ver ahora qué va a pasar, ¿no? Y desde entonces estamos trabajando, hemos creado un grupo interno de compañeros en On Translation que están investigando constantemente posibles usos que le podemos sacar dentro de nuestro workflow, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nosotros tenemos probados como eh, dos fases, ¿no? La primera fase sería, podemos utilizar ChatGPT en una fase de investigación previo a la traducción, es decir, ChatGPT le ponemos un prompt, ¿no? De vamos a hacer una traducción para un cliente de este vertical, para este tipo de audiencia, ese es el target, etcétera, etcétera, etcétera. Pásame un listado de términos más usados en este vertical, por ejemplo. Eso, conjunto con toda la información que ya se le suele pasar a los equipos humanos de traducción, se le pasa
hace la traducción el equipo humano hace una revisión y a lo mejor también en la última revisión con previo consentimiento del cliente utilizamos IA otra vez. Es decir, hemos metido o estamos trabajando, estamos investigando en utilizar la IA al inicio del proyecto y al final del proyecto. Pero la parte humana, al menos desde nuestro punto de vista, no la va a salvar. De momento. Veremos a ver No, yo qué creo pasa en el que, futuro, ¿no? al menos con todos los profesionales Em, que voy hablando del tema, porque es algo que está, ¿no? Está al orden del día. Y hace unos capítulos también pasó por ujú, aquí Monse, que es experta en temas de fotografía e-commerce, y a ellas sí, también, pues, sí, lo vi, a lo ella vi. también le sacan el tema, ¿no? Al final, de que se va a acabar el trabajo de los fotógrafos. O nosotros mismos con la creación de listings. Y yo creo que al final el tema de la inteligencia artificial, como muchas otras herramientas, es eso, ¿no? Es una herramienta que te ayuda a lo mejor a luchar Ujú, contra ese como contra esa hoja en blanco, ¿no? Te da esos primeros pasos. Es una herramienta que ujú, optimiza procesos y que ayuda a trabajar de una manera más óptima. Pero al final, donde siempre va a haber la figura de ese profesional que sabe utilizar la herramienta, ¿no? Es como todo, como con la fotografía, con una cámara. Tú puedes gastarte ujú. 2.000 euros en una cámara que sin los conocimientos de un fotógrafo, pues al final no. Pues eso, necesita siempre ese toque del profesional que le va a dar, no sé, un toque diferente, ¿no? Porque si no, todo va a ser igual y todos pareceremos clones, sin el toque personal de una, ¿no? En este caso de vosotros, Total. ¿no? De un traductor que le dé ese aire de persona humana. Yo creo que, bueno, no sé, yo lo veo muy lejos, ¿eh? El de Sí, que no, nos ya. quedemos sin trabajo. Sí. No, yo también lo veo muy lejos, Mm. por mucho que salgan así No. titulares catastrofistas. No sé, luego también, por ejemplo, hay algunas empresas de traducción, ¿no? Que están más en el lado de la postedición, más en el lado de la traducción automática. Entonces ahí sí que yo creo que si solo haces ese tipo de servicios, claro, se Claro. han metido muy de lleno ahí, ¿no? O sea, toda la parte de la IA está muy ahí, ¿no? Pero como nosotros, o al menos yo estoy en el otro lado, que es la parte más creativa, la parte más de marketing, la parte más de SEO, ahí todavía Mm. yo creo que va a tardar en llegar, ¿no? O sea, emocionar con un copy o emocionar con un listing o con una transcreación, yo creo que haciéndolo culturalmente adecuado, etcétera, etcétera, o yo no he sabido hacer el prompt todavía, que quizás sea ese caso, ¿no? Que luego me venga alguien y me diga, no, no, es que yo con este prompt te lo hago maravillosamente. O yo no sabía hacer el Bueno, prompt o y todavía al le queda final mucho. también es, o sea, Y estamos espero que le quede dispuestos mucho. a poder delegar y cerrar los ojos a una IA a nuestro trabajo, ¿no? Es como el tema de los contratos de los abogados. Si tú le pides a ChatGPT un contrato, te lo va a redactar. Pero eso tú lo usarías y le darías una validez legal sin que un abogado de verdad lo revisara. ¿Te la jugarías? Pues yo creo que el ejemplo es muy claro, ¿no? Lo mismo para cualquier otro ámbito de la vida. Yo no me la jugaría 100% y delegaría mi empresa, mi listing, mi todo a una IA. Y, y más es que volvemos otra vez al tema, ¿no? Que yo creo que ya lo he repetido como dos veces. El tema del branding. O sea, que es que hoy en día yo creo que, y corrígeme, si quieres triunfar en Amazon o en e-commerce o donde sea, cúrrate la marca. Y no hay otra manera que currarte la marca que con unos listings muy bien hechos, muy bien traducidos o localizados o transcreados, llámalo como quieras, asesorado por profesionales que saben hacer las cosas, porque es que si no, es que nos vamos a convertir, y perdóname por la expresión, en esos sellers chinos que Sí, te venden cualquier cosa y que sí. te suenan a Sí, sí, yo chino, creo que ¿no? una buena vara de Si medir no en queremos, cuanto a si no branding es queremos eso, cuando tu marca empieza a tener búsquedas de marca, cuando empiezas a hacer estudios de palabras clave y te das cuenta de que para palabras clave importantes la coletilla es tu marca,
ahí es que estás haciendo las cosas bien. Yo creo que eso es un indicador muy bueno To- de que estás haciendo branding. Total, total, Bueno, Oscar, no, total. no te quiero tampoco robar mucho más tiempo. Hemos estado ya un rato hablando, se nos ha cortado la conexión, hemos tenido algún problemilla de todo tipo. Veremos cómo queda. Si alguien escucha alguna cosa rara, que después de alguna pregunta la respuesta no es exactamente la que tocaba, o si veis algún corte, no es que Oscar haya dicho algo malsonante y le haya cortado, o, o- es que, Que es también. que se me ha cortado a mí la conexión y hemos hecho parte de la entrevista con la conexión del móvil y o sea que bueno, a ver lo que pasa. Nada, por ir cerrando, si pudieras darle un consejo a los sellers, vamos a poner el foco en Amazon, a esos sellers que están pensando Ujú. en salir de España y atacar algún país, no sé, a nivel de traducción o de estrategia, un consejo que les pudieras dar. Que no vayan con prisa y que lo hagan con cabeza, ¿no? Que si se quieren ir a Francia, que se vayan a Francia, pero sabiendo el porqué, ¿no? O si se quieren ir a Alemania, que se vayan a Alemania, pero sabiendo el porqué, ¿no? Yo creo que las prisas eh, muchas veces, o la mayoría de veces, no son buenas consejeras y sobre todo, volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, hagamos marca, aprovechémonos, ¿no? Del honeymoon period este que nos da Amazon para coger velocidad en las ventas, para hacerlo bien desde el inicio, ¿no? Y que es mejor salir con 10 productos que no con 50, eh, que ya hablaremos en Exacto. otras fases. O sea, Muy de acuerdo. hagámoslo Pues con nada, Oscar, cabeza. muchísimas gracias por pasar un rato aquí con nosotros y hablar de traducción y de IA y de temas internacionales. Y nada, ha sido un placer. Hombre, el placer es mío y mil gracias por la invitación. Y Sí, nos vemos seguro, seguro que prontito en nos algún vemos. Yo creo evento, que el próximo seguramente. ya, no sé si vas a estar por Madrid a final de mes. Sí, 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 genial, pues nos veremos tenemos por stand ahí. como siempre. O sea Perfecto, pues que muchas gracias, ahí Oscar. estaremos. Saludos. Venga, Adiós. venga, Eric. Gracias. Chao, chao. Bueno, a ver.